Se han publicado un par de artículos en el Diario de Yucatán sobre el tema de la estatua de Montejo. Yo también abordé este asunto en otro texto, más o menos el mismo de lo que les voy a hablar. Siguiendo una corriente internacional, mundial, digamos que hay ahora, de estar derribando estatuas como un signo de protesta contra el racismo que se evidenció en el atroz crimen a este hombre de color en los Estados Unidos. Algo terrible, dramático, calificable. Con frecuencia lo está repitiendo en la televisión, como fue ahogado este pobre hombre, por un policía. Entonces alguien se piensa que se debe derribar la estatua a Montejo, que preside el paseo del mismo nombre, el Paseo de Montejo, a los Montejos, porque son dos. Debo decir que yo me ocupé de este tema en su momento. El cronista Jorge Humberto Álvarez Rendón y yo publicamos un texto, creo que 2, pidiéndole a la autoridad que lo retirara, que lo llevara a un recinto privado, a otro lugar, y al mismo tiempo que se abriera un debate sobre el tema. Nada se hizo. Desde un programa de radio que yo tenía en aquel entonces hice frecuentes llamados a la sociedad para que se expresara, y salvo algunas organizaciones, asociaciones, algunas de ellas muy respetables, muy combativas, muy defensoras de los derechos humanos, en términos generales no se hizo nada, nadie respondió. Y quedó de manifiesto un conjunto de cosas que conviene recordar, porque el problema no es tan simple, el problema es complejo en nuestro caso, a diferencia de otros casos quizá, y se trata con mucha simplicidad, ¿no? Y no es así, ¿no? Cuando Montejo escogió este paraje donde se fundó la ciudad de Mérida, lo vio como una suerte de fortaleza, porque estaba rodeado de los 5 famosos cerros, ¿no? Bacunchán, lo que luego fue San Benito, San Antón, que hacía la caída imposible en 50, entre San Cristóbal y Mejorada, y 2 al norte de Mejorada. Como no hubo una caída de una ciudad como Tenochtitlan, un rendimiento, pues con Montejo hijo, que era muy astuto, muy inteligente, y en cualquier momento aquí se arma la de Dios es Cristo, muy bien pensado, porque no había sido fácil entrar a estas tierras. Los mayas eran muy belicosos. Entonces, Montejo dijo, bueno, cuando se dejen venir, pues aquí nos subimos y desde los cerros les damos en la torre. Y así fue. El día de San Bernabé, por eso es patrono de la ciudad, se dejó venir una Chicocón con miles de indios. Chamberlain dice que hay cronistas que hablaban de 30, otros de 40, de 60,000. Montejo acabó con ellos, es decir, los venció, pero no mató a Nachicocón. Le dijo, vete a gobernar tu territorio, no te metas aquí, esta es la ciudad de los blancos, voy a necesitar otra, quizá, bueno, no se lo dijo, ¿no? Pero esa fue la postura, ¿no?, de Montejo. Desde entonces algunos historiadores hablan de que este es un pacto de territorialidad, que se respetó en términos generales en la colonia con las repúblicas indígenas, las tierras de realengo, más o menos se les permitía a algunos indios a tanta distancia de los pueblos, en fin, algunas cosas que se respetaron hasta que esa fue una de las posibles razones de levantamiento de la guerra de castas, al menos desde el punto de vista de Jacinto Pata. Para entonces ya se les habían unido los Shus, a los Montejo, también los Cupules, pero los Cupules dieron un susto, se voltearon bien feo, un susto que no se le pasó nunca en la vida ni a Montejo ni a muchos. Bueno, el caso es que ocurrió esto y ahí se concibe la noción de Mérida como la ciudad blanca. Montejo hijo, Montejo sobrino, Francisco Montejo, va y funda Valladolid, que fueron las 2 ciudades que tuvieron nombres españoles. Hubo otras tentativas, Nueva Málaga, Salamanca, pero las 2 que prevalecieron como las grandes ciudades con nombres españoles y
muy pretenciosas de la estirpe española y de su naturaleza blanca fueron Valladolid y Mérida, ¿no? Hubo muchos abusos, la encomienda, infinidad de abusos sobre los indígenas, terribles, calificables, en muchos sentidos, ¿no? Finalmente, en 1847 se desata la guerra de castas, cayó Valladolid, no cayó Mérida. Es un misterio, como dicen algunos descendientes de los indígenas sublevados. Es un gran misterio. ¿Por qué no cayó Mérida? En otra ocasión nos vamos a ocupar del tema. Hoy no se trata de esto, ¿no? Bueno, el gobierno federal en medio de la guerra decidió que nos separáramos hasta un cierto punto, ¿no? Los rebeldes fundaron Santa Cruz, que nosotros debemos llamar Santa Cruz. Ya nos hicieron una observación, no usen el término Chan, que es como pequeño, ¿no? Hoy se le llama Felipe Carrillo Puerto. Y los blancos se quedan en Mérida. Así pues que otra vez se consolida la noción de Mérida, la ciudad blanca, la ciudad de los blancos, ¿no? Bueno, seguimos siendo la ciudad de los blancos. Precisamente festejamos el bicentenario develando esas dos. Esa es una sola estatua a los dos Montejos. Pudieron haberle puesto allá abajo. Después de tanto tiempo seguimos ganando batallas. Bueno, de suyo, el nombre del Paseo Montejo, ya lo dijimos, es Nachicocón, pero nadie, absolutamente nadie le llamó Nachicocón, no le ha llamado Nachicocón, salvo algunos notarios escrupulosos que sí lo ponen en las escrituras, Paseo Nachicocón o Paseo Montejo, ¿no? Si quisiéramos derribar la estatua de Montejo o de los Montejo, tendríamos que derribar la victoria que hay en el Parque Eulogio Rosado, que es a la memoria de Eulogio Rosado. Tendríamos que derribar el obelisco de Santa Lucía, que es en memoria de Sebastián Molas. Tendríamos que derribar la de Cepeda Peraza, porque los tres fueron héroes de la guerra de castas del lado de los blancos. Y también tendríamos que derribar la de Justo Sierra, porque él fue a vender en la época de la guerra de castas y de intervención norteamericana Yucatán a los gringos. Y no lo quisieron. No lo quisieron simple y sencillamente porque estaban interesados en Texas y en otros territorios del norte, ¿no? Tendríamos que cambiar a los santos patronos de la ciudad. Los tres son armas contra los indios, si usted me permite la expresión. A lo mejor no es muy afortunada. San Ildefonso de Toledo es el día que Tutuyú se unió a Montejo, por la versión y el pleito que tenía con Cocom. Luego tenemos San Bernabé, es el día que le pegan la paliza a Nachicocom, un rebelde, un indio rebelde, respetabilísimo, ancestro nuestro, desde luego. Y Nuestra Señora de Rosario, precisamente por eso, porque es la madre de todas las batallas de la cristiandad, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? En Mérida no tenemos ninguna estatua para Jacinto Pat y Cecilio Chi, héroes de la guerra de castas del lado de los indios. Destruye esta estatua que tenemos de Canek, tan fea, por cierto. Pues yo creo que se tolera un poco por la noción de que Canek no era un rebelde en sí, sino era un pobre borrachito, dicho con todo respeto, según piensan algunos, que fue martirizado por un loco que era el capitán general, un chiflao, que lo martirizó en Plaza Grande innecesariamente, la verdad. Hay un caso que me llama muchísimo la atención, lo pongo como ejemplo, así como para ilustrar, que es el del caso del Club Campestre. En el Club Campestre se dan la mano todos. Es decir, se dan la mano los descendientes de los hidalgos, todavía conservan la noción de sus orígenes, ¿no? Y que vieron al principio la fundación del country y del campestre como una cosa de arribistas, porque estos clubes no son del estirpe de sus clubes que eran el Liceo y la Lonja. También se dieron la mano los liberales
que fueron, se enriquecieron en los tiempos de don Porfirio con el Enequén. El caso más notable es don Olegario Molina. Olegario Molina fue secretario de Cepeda Peraza, que luchó contra el imperio, y todos los aristócratas yucatecos eran totalmente imperialistas, pero ahí se dan la mano todos. Lo que me llama más la atención es que también se dan la mano los revolucionarios, que fueron adversarios, enemigos, descendientes de Felipe Carrillo, descendientes de Salvador Alvarado, allá en Boca y Blancaflor, algunos miembros de esta familia, de estas familias aristócratas de los tiempos de la colonia, murieron. Y sin embargo ahí se sientan ¡qué bueno! Magnífico. Por último, hasta los siro-libaneses, gente que vino a enriquecer nuestra vida en todo sentido, económica, política, social, pero que al principio, cuando llegaban, eran vistos un poco por arriba del hombro por esta gente y por otras personas. Ahí se dan la mano todos, menos los indios, al menos los abiertamente indios, o que tengan un apellido maya. No, ahí no, aunque el club es para todos, este club, yo creo, se ve que claramente es para todos, no tiene ninguna ideología ni nada, ahí se les ve, yo creo, con cierta reserva, hasta ahora, o con cierta discreción si hay alguno, pues no, posiblemente mañana las cosas cambien rotundamente, ¿no? Tenemos un colegio Montejo, imagínese usted, donde yo estudié, dicho sea y no de paso. Tenemos un fraccionamiento Montejo, una cerveza Montejo, había una gran sala de fiestas popular que se llamaba Montejo. Todo esto tendría que cambiarse, ya no hay la sala de fiestas. Habría que cambiarle también el nombre al mercado municipal, se llama Lucas de Gálvez, el nombre de un capitán general muerto en la colonia. Yo creo que el asunto es complejo. Mérida sigue teniendo esa noción de la ciudad de los blancos, pero creo que es muy sano, como pienso, yo haría un debate sobre la estatua, si fuera yo un ayuntamiento, y si el resultado del debate y un sondeo resulta que los meridanos no la quieren, pues que se quede allá. Por otro lado, también si bien es cierto que es muy difícil encontrar en el censo de 1900 apellidos mayas en la ciudad de Mérida, la cosa ha cambiado. Hoy en día, aunque sigue siendo una ciudad de blancos, pues tiene mucha tolerancia, mucha más tolerancia de la que tenía hace 100 años, a pesar de todos estos signos que merecen hablarse precisamente para que la gente tome quizá un poco de conciencia. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor se le gusta.